Lennart Karl, la joya de 17 años del Bayern de Múnich, se ofrece claramente al Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Un vídeo bastante distinto a todo lo que he hecho hasta ahora en el canal, y es que voy a reaccionar a un rumor, y no tanto porque sea un rumor como tal, sino porque es un rumor realmente interesante, ya que estamos hablando de una de las mayores perlas que vamos a ver en el mundo del fútbol en los próximos años, vamos, pero sin duda alguna. Estoy hablando de Lennart Karl, como sabéis en la miniatura y ya en este inicio de vídeo. Es un jugador que es una auténtica joya, pero es que es una barbaridad de jugador. O sea, de las primeras veces, las primeras impresiones que he tenido con este jugador es de decir, si un equipo necesita un 10 en su equipo, de todos los que hay en el panorama futbolístico mundial, ficho a Lennart Karl. O sea, antes que a Arda Güler, antes que a Florian Wirtz, antes que incluso a Nico Paz. De verdad, si alguien necesita un 10, yo ficharía a Lennart Karl. Es un escándalo este futbolista, la agilidad que tiene, la capacidad que tiene para producir, aunque eso sí que lo comparte con muchos otros, el golpeo que tiene con la pierna zurda con esa precisión con 17 años. Me parece que es un chaval que es un escándalo de futbolista y tenía que hablar de él sí o sí, porque me parece ilusionante que un jugador de estas características diga tan abiertamente, ojo, en el Bayern de Múnich, que no es que esté en el Mainz 05 o esté en el Toulouse o esté en el Brescia de Italia. No. En el Bayern de Múnich ha cogido y ha dicho el tío, con un par de huevos, también quizá no habla muy bien a nivel de cabeza el hecho de que haya hecho estas declaraciones, o todo lo contrario, o lo que quiere decir es que es un jugador que es tan consciente de sus capacidades, de sus cualidades, que es capaz de salirse del guión establecido y decir, yo estoy en el Bayern de Múnich, sí, pero yo no tengo ningún tipo de problema ni complejo en decir, mi sueño es jugar en el Real Madrid y ojalá juegue algún día en ese equipo, y es que es lo que ha venido a decir. Se parece bastante a varias de las declaraciones que ha hecho Ryan Cherki desde que tiene 16 años, diciendo que pues prácticamente que se muere por jugar en el Real Madrid, que era su sueño desde pequeño, que ha visto a Zidane, que en Benzema tenía un gran apoyo a nivel visual y futbolístico, que quería ganar el Balón de Oro y lo quería hacer en el Real Madrid, que ha sido su sueño desde pequeñito, en fin, todo ese tipo de declaraciones. Y me gustaría reaccionar a este rumor, ya digo, porque es una de las mayores perlas, sin duda, del mundo del fútbol. Es un jugador que hace escasos meses ha batido el récord de ser el jugador más joven de la historia de la Bundesliga en marcar y asistir en el mismo partido. Ha batido el récord también de ser el jugador más joven de la historia de la Champions en marcar en 3 partidos consecutivos de esa misma competición. Quiero recordar una cosa, y es que este chaval ha jugado contra el Arsenal, en Champions League. O sea, uno de los goles es contra el Arsenal. Y es que, especialmente en la primera parte, contra el Arsenal, que posiblemente ahora mismo sea el mejor equipo de Europa, lo que hizo este chaval, teniendo en cuenta el contexto tan adverso que es enfrentarte al Arsenal y encima fuera de casa, fue espectacular su primera parte. Su personalidad a la hora de pedir el balón, su dominio del juego entre líneas, la capacidad que tuvo de sacar de zona a jugadores que a día de hoy están tácticamente súper bien preparados y súper bien comprometidos y conectados al partido. O sea, este chaval es un escándalo. O sea, es un chaval que a nivel físico se parece mucho a Leo Messi, porque mide 1,68, pesa 67 kilos. Es muy parecido realmente a Leo Messi. Lo que pasa es que Leo Messi sí que tiene muchísima más aceleración y potencia. Bueno, quizá ahí han influido otra serie de cosas, pero sí que en cuanto al nivel técnico, al nivel de golpeo, de precisión, con esa zurda, Lennart Karl es un jugador muy parecido en ese aspecto. Entonces, uno de los motivos por los que reacciono a este rumor es porque en realidad me da muchísima pena no poder pedirle con más ahínco. ¿Por qué? Porque si tú me dices que, a ver, si es un chaval que se está muriendo por venir al Real Madrid, te quiero decir, sacas a Brahim y traes a este chaval. Y que se vaya empezando a hacer un hueco y que al final el campo acabe decidiendo quién es el que juega, quién es el que no, y quién es el que acaba saliendo del equipo y quién es el que se acaba quedando. O sea, por supuestísimo. Pero claro, volvemos a lo que os he dicho un poco en el inicio. Es un 10. Es un 10 en el equipo de Arda Güler, de Nico Paz, incluso de Jude Bellingham. No hablo ni siquiera de Brahim, no hablo ni siquiera de Rodrigo, pero es un 10. Es otro jugador que va a jugar en la misma posición. Franco Mastantuono es un jugador que es un 10 también.
Quizá por cualidades o falta de cualidades para otra serie de cosas, Franco Mastantuono es el 10 más claro de todos estos, porque para mí Arda Güler es centrocampista, Nico Paz puede hacer de centrocampista, puede jugar en banda como está jugando Jude Bellingham puede hacer de centrocampista, ha estado jugando por fuera para meterse por dentro, puede jugar incluso más arriba, aunque ahí se pierde más, pero sí que tiene esas capacidades rematadoras. Lennart Karl es un jugador que con 17 años puede jugar perfectamente tirado a la derecha, porque es un jugador capaz de hacer la diagonal por dentro, de moverse con muchísima inteligencia, tiene una zurda, ya digo, absolutamente precisa, muy bueno en la elaboración de juego combinado, tiene incluso regate por fuera, no es un excesivo regateador por fuera, porque no tiene ese punto de chispa, aunque sí que hace sus cosas. Ya digo, Franco Mastantuono tiene menos chispa incluso, es más alto tal, pero aún así sí que es capaz de sacarse recursos hacia afuera, pues Lennart Karl todavía más. Si te pudieses hacer con el alemán y de alguna manera sacar a Brahim y tener en cuenta que obviamente va a jugar más que Brahim, por supuesto, porque a nivel de estatus, de potencial, o no tanto de estatus, pero sí de potencial y de nivel ya base, es un jugador muy superior ya a Brahim, porque es que es un jugador absolutamente espectacular el alemán. Yo no soy nada, absolutamente nada partidario de juntar tanto zurdo en el equipo, porque me parece que los zurdos tienen un punto más de especialidad respecto a los diestros, en el sentido de que son algo más particulares en su forma de jugar, algo más difíciles de encajar, o por lo menos es una percepción mía, pero lo tengo bastante claro, salvo que los zurdos sean de bastante diferente forma de jugar, es decir, que su naturaleza sea diferente, es decir, Özil 10, Di María banda derecha. Esa adecuación me parece absolutamente perfecta y lo vimos en el Real Madrid. Dos jugadores ciertamente diferentes, aunque parecidos en cuanto al nivel técnico, el nivel asociativo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, tú estarías juntando Karl, Güler, Nico Paz, Franco Mastantuono. Sería ciertamente difícil de encajar todo eso. Si ya era difícil antes de haber introducido la variable del alemán, es evidente que sería difícil el encaje. Os dejo por aquí una tarjeta al vídeo que hice sobre precisamente los tres zurdos del Real Madrid, sin contar a Jude Bellingham y por supuesto sin contar al alemán, para ver cómo podían encajar según las características que podían tener cada jugador y lo que podía aportar al colectivo cada uno de ellos. Yo recuerdo que hace bastante tiempo, hice un artículo para Madridista Real en el que hablaba sobre la incapacidad que ya tenía el Real Madrid para ir sumando más talento joven, teniendo en cuenta que lo que ya teníamos era bastante bestia, y muy poquito después fue cuando descubrí a Ryan Cherky y dije, a ver, yo soy el autor de este artículo y os digo, no podéis seguir fichando jóvenes porque los que tenemos ya son la hostia, pero este tipo es diferente, a este tipo hay que atarlo, como sea. Porque es esto y esto. Pues yo creo que con este jugador estoy un poco en esa sensación de teníamos los puestos ya bastante ocupados, si me permitís incluso decir los puestos de zurdos, de un estilo ciertamente similar, de dieces, básicamente, jugadores que juegan de 10 o juegan tirado a la derecha, o por lo menos en estos puntos de sus carreras, pero es que sinceramente yo a este jugador lo considero súper especial, y si se te está ofreciendo de esta manera, es que no puedes perder la oportunidad de ir a por una joya de este calibre. Encima, y esto puede sonar algo raro, pero nacionalidad alemana es una de esas nacionalidades que te inspiran confianza. No es un turco que se puede dejar ir, aunque yo a Arda Güler lo veo con una personalidad y un carácter muy distinto a lo que hemos visto de los turcos históricamente. No es un serbio, no es un esloveno, no. Es un alemán. Y los alemanes, cuando son realmente élite mundial, funcionan. Y funcionan muy bien. E incluso en el Real Madrid simplemente tenemos buenas pruebas de ello, buenas muestras de ello. A mí me parece un jugador impresionante y que si tienes la posibilidad de traer en algún momento, tienes que traer. Y teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene que ir renovando el ataque en base a qué haces con Vinicius, a qué haces con Rodrigo, a que Brahim, pues veremos qué pasa con el jugador hispano-marroquí, veremos qué sucede con que si vuelve o no Endrick, veremos cómo se acopla el centro del campo, en qué se convierte Bellingham, en qué se convierte Nico Paz. Veremos todo eso, pero vamos, si tú ahora mismo me dices en 3 años quién prefieres estar viendo jugar en el Real Madrid, a Franco Mastantuono o a Lennart Karl, o sea, es que lo tengo absolutamente clarísimo. Y me da igual lo que haya costado Franco Mastantuono, porque, hombre, Lennart Karl supongo que ahora mismo tiene contrato 3 años, sería para traerlo en cuanto puedas. Entonces, ¿qué le sueltas? 40, 60 millones. Me parece perfecto. Luego, por supuesto, el club tendrá que trabajar en los informes que tengan a nivel de profesionalidad,
de carácter, de entorno, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero que por jugador te vas a encontrar muy pocos del nivel de este chaval alemán, ¿eh? O sea, en realidad, mira, voy a olvidarme del hecho de que para mí Arda Güler es centrocampista y va a ser centrocampista, ¿vale? Voy a meterme en la cabeza de aquellos que lo ven como un mediapunta por todo lo que es capaz de producir en ataque. Pues ahora mismo Lennart Kahl sería como fichar a Arda Güler. Sería como fichar a ese mediapunta que tiene capacidad para sumar cifras, para moverse con mucha inteligencia, para moverse con mucha agilidad en la zona del 10, aunque todavía con un punto más de agilidad Lennart Kahl en base a que tiene un cuerpo más fino, más bajito, o sea, es mucho más escurridizo en espacios cortos, pero con Arda Güler creo que no tendremos ningún tipo de reproche respecto a la capacidad que tiene de sumar cifras o a la capacidad que tiene de armar el disparo y de armar el disparo de manera tan precisa. Pues eso estarías haciendo con Lennart Kahl, fichar a ese Arda Güler. Una de las cosas que me alucinan de Lennart y que ya me gustan de Arda Güler, porque ya digo, es muy capaz de hacer todo tipo de golpeos, es que es un jugador que sí, que como casi todo joven bueno a nivel técnico y de buen golpeo de balón, busca mucho el segundo palo, pero no lo busca únicamente con un tiro combado, que es lo que se suele utilizar mucho, especialmente a esas edades. No. Este jugador tiene todo tipo de golpeos con esa zurda, pero todo tipo te estoy hablando. Segundo palo, con potencia a la escuadra. Segundo palo, con potencia abajo. Enroscado. Al primer palo, tanto con potencia como enroscado. Le da potencia incluso dándole efecto. Es un jugador que va a tirar las faltas de absoluto lujo. O sea, es que me parece de verdad una auténtica joya, como pocas que he visto yo en los últimos años, ¿eh? Es un jugador que al primer movimiento casi que se le ve, dices, este jugador es una cosa de otro mundo. Es una cosa muy especial. Si se te está ofreciendo jugando en el Bayern de Múnich, que repito que no es en cualquier otro equipo, jugando en el Bayern de Múnich, que encima es un equipo súper divertido de jugar en él, y más como media punta, que tienes a Olise en la derecha, a Luis Díaz en la izquierda, a Harry Kane por delante, por detrás a Kimmich, o sea, está aprovechando y muchísimo la baja de Musiala. Si con todos esos condicionantes, que por ejemplo Ryan Cherki estaba en el Olympique de Lyon, pero si con todos esos condicionantes lo dices de manera tan abierta encima con el chándal del Bayern de Múnich, es que ha sido una locura, por eso estoy reaccionando a los rumores. Ya estáis viendo que no reacciona a rumores, pero es que este me parece absolutamente increíble. Tienes que echarle el lazo como sea, como sea. Y ya los juegos del hambre, o sea, decide el campo. El campo decide quién se queda y quién no. Esto es así. Pero el Real Madrid no puede renunciar voluntariamente a un jugador de este nivel y que encima quiere venir. No puede. En fin, esta es mi opinión sobre este jugador. No sé qué os parecerá, si lo habéis llegado a ver, si habéis visto algún vídeo en YouTube, aunque sea. En fin, lo que queráis, dejad en los comentarios cuál ha sido vuestra aproximación con este jugador. Dejad un like si os ha gustado este vídeo y os gustaría que hiciese algún que otro vídeo de este estilo. Suscribíos si no lo estáis, si os gusta este contenido o algún otro que hayáis visto. Y nos vemos en el siguiente vídeo.